En esta ocasión les voy a explicar cómo se obtiene el determinante de una matriz de dimensiones 4 filas, 4 columnas. Vamos a considerar nuestra matriz de la cual queremos obtener su determinante, la que tenemos ahí con esos elementos. Entonces, hay que recordar algunos conceptos básicos de matrices que vamos a resolver de todos modos o a explicar a continuación. Podemos obtener el determinante de esta matriz considerando primero el patrón de signos que tenemos para los cofactores que vamos a escribir a continuación. Hay que recordar que empezamos con positivo, si son 4 filas, 4 columnas, entonces tendríamos este patrón de signos. También tendríamos alternados, ¿no? Sería más, menos, más, menos, más, menos y menos, más, menos, más. Bueno, este patrón de signos nos sirve para determinar el signo que correspondería al cofactor correspondiente. Si nosotros quisiéramos, podemos seleccionar una fila o una columna, la que sea de nuestra conveniencia para poder obtener el determinante de esta matriz. Una recomendación importante es que sea aquella fila o columna que incluya el mayor número de ceros. Esto para facilitar el cálculo. Si no estuviéramos una fila con muchos ceros, podríamos recurrir a el reemplazo de filas como se realiza en la matriz inversa por el método de Gauss-Jordan. Entonces, pero bueno, vamos a ver primero cómo establecemos qué es cómo calcularlo, en general la fórmula que debemos utilizar. Pues para calcular el determinante de esta matriz A, lo que seguimos es, primero, elegimos una fila o columna. Aquí, como siempre, podemos elegir la fila 1 y con esta fila vamos obteniendo sus cofactores de cada uno de esos elementos. Al elegir una fila, elegimos también para el propio determinante el patrón de signos. Eso significa que el primer término tendría un signo positivo, el segundo un negativo y así sucesivamente dependiendo de las dimensiones de la matriz. Bien, ahora, eso quiere decir que si hemos elegido la fila 1, vamos a utilizar con el propio patrón de signos el primer signo, vamos a utilizar el elemento en la posición A1, 1 y vamos a multiplicarlo por el cofactor de la propia posición. Ahorita vamos a ver en qué consiste ese cofactor, vamos a recordar en qué consiste. Y por lo tanto, si seguimos en ese orden, quiere decir que ahora el signo que sigue sería negativo. Utilizaríamos el elemento de la posición A1, 2 y multiplicaríamos por el cofactor que se obtiene de esta misma posición, de la A1, 2. Entonces, y eso quiere decir que deberíamos seguir más o menos el mismo patrón. O sea, A1, 2, cofactor de la posición 1, 2, más, siguiendo el mismo patrón de signos, A1, 3 por el cofactor de la posición 1, 3, menos A1, 4 por el cofactor de la posición 1, 4. Así podríamos obtener simplemente el determinante. Pero como decíamos, debemos elegir una de las filas o puede ser una de las columnas que incluya la mayor cantidad de ceros, porque de esa manera estaríamos simplificando el trabajo, haríamos menos porque finalmente al multiplicar uno de esos elementos, por ejemplo el A1, 1, si multiplicamos este cofactor por nos va a dar un 0. Entonces así reduciríamos la cantidad de trabajo que deberíamos de hacer. Solo obtendríamos el producto de estos elementos por sus cofactores. De esta manera, por ejemplo, podríamos, en lugar de haber elegido la fila 1, la columna 1, que incluye 2 ceros, o también la fila 4. Vamos a
a observar cómo nos quedaría si nosotros hubiésemos elegido ahora la columna 4. Es indistinto, podemos elegir entre filas y columnas. Entonces, el determinante de la matriz A quedaría, y siguiendo también el patrón de signos, siguiendo el mismo patrón de signos para la misma columna. Entonces nos quedaría más A11 por el cofactor de la misma posición, menos, y ahora cambiamos de fila, sería A21 por el cofactor de la posición 21, más A31 por el cofactor de la posición 31, menos A41 por el cofactor de la posición 41. Voy a señalar aquí entonces cuál nos convendría. Habíamos dicho que en el primer cálculo del determinante, utilizando la fila 1, este elemento se volvería 0. Vamos a indicarlo. Sería este, que sería 0. Y utilizando la columna 1, ahora los elementos que se volverían ceros serían estos. Por lo tanto, quiere decir que tendríamos que solamente calcular estos dos. Entonces vamos a calcular el cofactor del elemento posición 2,1 y del que está en posición 3,1. Entonces primero vamos a escribir que el determinante de A va a ser igual a menos el elemento A21, que en este caso sería menos 6. Esto va a multiplicar al cofactor de la misma posición. Para obtener el cofactor de esa posición, eliminamos fila y columna. Por lo tanto, el arreglo que nos queda, 4 menos 2, 4, 8 menos 5, 2, menos 2, 1 y 0, sería el determinante que nosotros debemos obtener, que sería 3 por 3. Y lo mismo hacemos con el elemento que sigue. Entonces, en la posición A31, el elemento que se encuentra en la posición A31 sería el 5. Entonces, anotamos el 5 y vamos a obtener nuevamente un determinante de 3 por 3 en esa posición, o sea, es decir, en la posición 3 y 1. Eliminamos fila y columna y entonces nos queda un determinante 4, 2, 4, 2, 10, 0, menos 2, 1 y 0. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente obtener estos determinantes. El determinante de A queda de la siguiente forma, más 6. Hay que recordar que para resolver este determinante lo que podemos hacer es agregar filas o columnas. Entonces 2, 1 y 0. Podemos agregar dos filas abajo, que son la primera fila, se repite nuevamente, y la segunda fila se repite nuevamente. Entonces, de esta manera vamos a multiplicar nuestros elementos en las diagonales que se forman. Esa sería una, y los otros serían en el sentido contrario. Sería esta, esta y esta. Y indicamos entonces el siguiente también, que sería hacer lo mismo. 4 menos 2, 4, 2, 10, 0, menos 2, 1 y 0, y agregamos la primera fila, que sería 4 menos 2, 4, y la segunda, 2, 10, 0. Y nuevamente hacemos lo mismo. Vamos a multiplicar estos 3, vamos a multiplicar estos 3, y vamos a multiplicar estos 3, y también las diagonales en sentido contrario. Serían estos 3 y estos 3.
Vamos a indicar entonces a continuación los resultados de esos determinantes, los valores de esos determinantes. Obtenemos los productos de las diagonales que están en color azul. El primero sería 0, ya no lo escribimos. El siguiente sería 32. Y el siguiente sería 2 por 2, 4 por 2, 8, más 8. A todo esto le vamos a restar el producto de las otras diagonales, que sería 4 por 5, 20, por 2, 40. Sería 40 positivo, más 8, y el último sería 0. Entonces lo vamos a omitir. Luego, más 5 que multiplica a el resultado del otro determinante, que sería 4 por 10 por 0, ese ya no lo tomamos en cuenta, sería 2 por 4, 8, y este también se elimina. Entonces nos queda 8, menos el resultado de las otras diagonales, que sería 4 por 10, 40, por menos 2, sería menos 80. Y en las otras dos diagonales sería 0 igual. Entonces, este resultado sería 6, aquí tendríamos 40 menos 48 más 5, y el resultado de esta suma de términos, o de esta diferencia de términos, sería 88. Sería 6 por menos 8 más 5 por 88, que nos da 440, y 6 por menos 48, perdón, 6 por menos 8 nos da menos 48. Entonces a 440 le vamos a restar 48. Por lo tanto, el determinante de esta matriz 4 por 4 sería 392.